Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. También, obviamente, a los disertantes, becarios de APJA. Yo voy a ser muy breve en la introducción y así dejamos el paso para los disertantes. Comentarles, bueno, que esta es un ciclo de conversaciones de la Asociación de Becarios de Japón en Argentina, que casualmente la primera reunión fue sobre el grupo de sustentabilidad, sobre el tema de gestión de residuos hace unos meses. Así que también contarles que es una continuidad de esa charla hace un tiempito. Y dos o tres cuestiones más respecto de cómo vamos a llevar a cabo la charla, la presentación. Vamos a tener entonces una introducción mía, después vamos a estar comentando sus presentaciones Luisina y Silvio, acá los voy a presentar. Y al final de la charla de Silvio, vamos a dejar un espacio abierto a preguntas de ustedes, del público en general, así que les pido que esas preguntas las hagan por el chat y yo se las voy a estar compartiendo a Luisina o a Silvio. También recordarles que APJA, la Asociación de Becarios de Japón, está actualizando el directorio de becarios, así que invitamos a todos los becarios que nos están escuchando hoy a que presenten, digamos, el formulario de actualización de ese directorio. Va a haber otras charlas también las próximas semanas en el ciclo de conversaciones, así que también estén atentos a eso, a nuestro medio de comunicación en las redes y en la página de APJA. ¿Me estoy olvidando más? ¿Alguna cuestión? Creo que no. Ya entramos entonces a la charla en sí, digamos, ¿no? La idea de hoy, como les comenté, va a ser una continuación de una charla que dimos hace unos meses respecto de gestión de residuos sólidos urbanos, en donde la idea fue comentar en general, bueno, cómo fue nuestra experiencia, o en realidad la experiencia de los becarios que estuvieron capacitándose en Japón respecto de la gestión de residuos. En esa charla vimos algunas herramientas, técnicas, metodologías, ¿no? Que fueron impartidas como conocimientos en Japón y, bueno, y cómo se podría empezar a adaptar o a implementar ese tipo de herramientas acá en Argentina. Y quedamos, luego de esa charla, tener una segunda reunión sobre el tema, pero comentando más ejemplos de aplicación, digamos, ¿no? De implementación. Y una cosa más que por ahí me interesa comentarles, ¿no? A ustedes, es que cómo es el proceso de capacitación, ¿no? de los becarios de JICA, ¿no? De la Agencia de Cooperación de Japón, cómo nos relacionamos con JICA y con APJA y los becarios en Argentina. El proceso de formación con JICA en Japón comienza con la implementación o la idea de un plan de acción. Cada becario, para su aplicación al curso, presenta un plan de acción, que ese plan de acción se va fortaleciendo y mejorando a medida que va avanzando, digamos, el curso de capacitación en Japón y el proceso de aplicación acá también en Argentina. Y uno finaliza este proceso de formación con JICA con la implementación de un plan de acción en nuestro lugar de trabajo, teniendo en cuenta el curso que uno fue a implementar o a hacer en Japón. Es un poco la idea que les queremos comentar en la charla de hoy, digamos, ¿no? ¿Cómo fue la implementación de los planes de acción de Luisina y de Silvio? De Luisina en la ciudad de Santa Fe y de Silvio en la provincia de Santa Cruz, y cómo se pudo implementar y adaptar, como les dije, esas herramientas, tecnologías y metodologías de gestión de residuos acá en Argentina, ¿no? en nuestras ciudades y en nuestras provincias, digamos, ¿no? Y simplemente, ya los voy a presentar a ellos, contarles que, bueno, el tema de gestión de residuos es un tema muy actual, es un tema que desde el Ministerio de Ambiente de Nación, se le está dando mucha importancia, ¿no? A la erradicación de basurales a cielo abierto, el mejoramiento de la gestión y valorización de residuos sólidos urbanos, ¿no? Y es un poco los temas que van a tocar Luisina y Silvio en sus disertaciones. Entonces, los presento a los dos y ya les doy paso así
no me extiendo en mi introducción. Luisina es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional del Litoral. Realizó el curso de gestión de residuos en Japón, en la ciudad de Kansai, ¿no? en Kobe, en 2019. Se desempeñó como consultor ambiental en el ámbito privado y también como personal técnico del gobierno local de la ciudad de Santa Fe. En este caso, actualmente se encuentra trabajando en la Secretaría de Ambiente del gobierno de la ciudad de Santa Fe, específicamente en las áreas de residuos, proyectos especiales y cambio climático. Y Silvio es licenciado en gestión ambiental de la Universidad Blas Pascal. También es máster en gestión sostenible de residuos en la Universidad Politécnica de Madrid y Coimbes. También ha hecho un máster en gestión de auditorías ambientales de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y también se especializó en residuos en JICA Kansai Center en Japón. Se ha desempeñado como profesional en organizaciones del sector público, privado y como consultor técnico en temas ambientales. Actualmente, Silvio es director de gestión integral de residuos sólidos del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Es docente de grado también, posgrado e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y director de la diplomatura en gestión sostenible de residuos de la Universidad Blas Pascal. Ya con las presentaciones de rigor, le damos el paso entonces a Luisina para que nos comente y nos presente su experiencia en el tema. Luisina. Gracias, Adrián. Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar presentes. Bueno, voy a apagar la cámara mientras presento para no ocupar tanto la banda y, bueno, empiezo ya con la presentación. Lo único que les pido que me digan si ven bien. Ahí todavía no, Luisina, pero... A ver. Perdón, capaz que hice algo. Ahí estoy de nuevo. Ahora sí, deberían... Ahora sí se está presentando. Ahora sí, bien. Bárbaro. Perfecto. Bueno, como decía Adrián, el tema que elegimos para la charla de hoy era un poco comentar la implementación de nuestros planes de acción en nuestros lugares de trabajo. En mi caso, el plan de acción se tituló en su momento Fortalecimiento de la separación en origen de los residuos en la ciudad de Santa Fe. Como decía Adrián, este plan se elaboró en el año pasado, en el 2019, en la ciudad de Kobe. ¿Por qué el título del plan es este? Porque la ciudad de Santa Fe implementó la separación en origen de los residuos en el año 2012, es decir, que cuando yo realicé el curso llevaba 7 años de implementada la separación y en realidad desde su primer prueba piloto, que fue en el 2010, estábamos llegando a los 10 años y aún así la separación no era eficiente, no era la esperada. Entonces, al momento de pensar qué es lo que podría plantearse para el plan, la separación en origen nos pareció algo muy importante como gobierno local e interesante desarrollar en Japón. Para, los que por ahí no están al tanto de un poco de la realidad de Santa Fe es la ciudad capital de una provincia que se llama igual, la provincia de Santa Fe, y es la 8ª ciudad más poblada de Argentina. En la actualidad la ciudad tiene 420.000 habitantes aproximadamente y lo que tiene Santa Fe como particularidad es que tiene un área metropolitana muy importante, donde los habitantes superan el 500.000. La generación de residuos en la ciudad es de unas 500 toneladas diarias en promedio y lo que pasa hoy en día, pasaba el año pasado y sigue pasando en este momento, es que los residuos no reciben un tratamiento, sino que solamente lo que viene de esta separación en origen que realizan los vecinos, eso es derivado de una planta de clasificación
y el resto va directamente a enterramiento por método de relleno sanitario. Esta fracción que llega a la planta es pequeño, o sea, es poco lo que llega en buen estado y a su vez de lo que llega es muy poquito lo que se logra recuperar. Este porcentaje está por debajo del 2% del total. Entonces, cuando, bueno, empezamos a trabajar en la confección del plan de acción, el profesor que nos guiaba en este proceso, lo primero que nos pidió fue que pensáramos cuáles eran los problemas y las causas que llevaban a que justamente, en mi caso, la separación en origen no funcionara. El plan de acción, para que ustedes tengan en cuenta, nos piden que sea algo factible de ejecutar en un plazo no tan prolongado, y por eso también uno trata de acotar el problema y de definirlo de la mejor forma posible para que justamente el plan sea conciso y ejecutable. Bueno, los principales problemas que yo identifiqué para este inconveniente en la ciudad de Santa Fe era que había una baja adhesión de los vecinos a la campaña de separación en origen. Si el vecino no se compromete y no le interesa hacerlo, no funciona. Otro de los problemas era que en los edificios, y lo que acá llamamos propiedades horizontales y consorcios, la separación no se hace o se hace mal. Y también el tercer problema más grande que encontré fue que la parte comercial de la ciudad tampoco cumple con la separación cuando en realidad están obligados a hacerlo por norma. Entonces, bueno, de las múltiples causas que pudimos identificar, que pasaban desde el desconocimiento al desinterés, al simple, digamos, al no tener ganas de hacerlo porque no me interese o porque pienso que no se hace o que no se cumple, hasta la falta de normativa en algunos casos, como el de los consorcios, y a la falta de fiscalización, porque si el Estado no controla, aunque haya normativa, esto es difícil de hacerlo cumplir. Entonces, una vez identificados los problemas y las causas, lo que nos pidió el profesor guía era que identifiquemos cuáles serían las partes interesadas que deberían trabajar en la implementación del plan. Bueno, como podrán ver en pantalla, en ese momento los actores que se identificaron fueron, bueno, el propio gobierno de la ciudad, la secretaría a la que yo pertenezco, que en ese momento era de Ambiente y Espacios Públicos, ahora con el cambio de gestión que tuvimos el año pasado, es Secretaría de Ambiente sola. La Asociación Civil Dignidad y Vida Sana es la asociación que gerencia esta planta de clasificación que les comentaba que está en nuestro complejo ambiental, que es donde se encuentran el relleno sanitario, la planta de clasificación y la planta de tratamiento de líquidos lixiviados. Hay una cooperativa recicladora que es la que realiza la recolección en la parte comercial de la ciudad. Y bueno, hay también organizaciones de la sociedad civil que siempre están interesadas en estas temáticas y la Secretaría de Educación del Gobierno de la ciudad. Esto no es un punto menor, ya que una de las cosas que aprendimos y ratificamos en Japón es la importancia y el peso de la educación ambiental en este caso, de la educación en general, pero centrándonos en el problema, es que desde pequeños, si no se nos incorporan determinados conceptos y prácticas, después es muy difícil adquirirlas. Entonces, esa era una parte muy fundamental del plan para que funcionara. Y bueno, lo que nos pidió el profesor finalmente era que planteáramos las metas de nuestro plan. Como les decía, la idea era que esto no sea a muy largo plazo. Se nos pidieron metas a corto plazo y a largo plazo, las que yo seleccioné después de ver qué es lo que realmente se podía aspirar a cumplir en el corto plazo fue el de incrementar esta tasa de recuperación que era muy pequeña en ese momento, ahí está escrita, era del 0,8, yo me planteé como meta duplicarla. Y en un plazo un poco más largo, que en total sean unos 3 años, llegar a un total del 10% del total de lo que los vecinos separan como seco. Es decir, en el largo plazo pasar de ese 1% a un 10%, lo cual puede parecer poco si uno piensa en el 10%, pero para la situación de la ciudad es una meta ambiciosa, digamos. ¿Y qué actividades se llevarían a cabo para poder realizar todo esto que nos estábamos planteando? Bueno,
El yo está puesto porque el profesor justamente nos decía que donde nosotros tuviéramos injerencia directa y participación, pusiéramos yo y pusiéramos qué otro departamento, qué lugar, con quiénes yo iba a tener que interactuar para llegar a realizar esas actividades. Entonces, bueno, las actividades son variadas, no las voy a leer a todas para no extenderme, pero básicamente había que hacer 3 grandes cosas. Ver por qué no había funcionado lo que hasta el momento se estaba implementando, porque había motivos que, bueno, habían llegado a esta situación. Elaborar qué nuevas estrategias se iban a implementar para lograr lo que nosotros queríamos, que era que el vecino se parase. Y después ver, una vez implementado esto, cómo lo íbamos a implementar y cómo lo íbamos a monitorear para ver si funcionaba o no, si tenía éxito o no, la implementación de las medidas. Para esto se armó un cronograma que yo lo dejé tal cual se armó en ese momento, pero no se pudo cumplir de esta manera porque el año que yo realicé la beca, en enero y en febrero, fue la beca. A mitad de año hubo elecciones y cambió el gobierno que estaba, que asumió en diciembre el nuevo gobierno, por lo cual, bueno, se demoró un poco la implementación y estamos casi un año corridos, digamos, en el calendario. Lo que debería estar pasando ahora, que era la implementación en la zona piloto, que estaba para julio a septiembre del año pasado, es lo que está ocurriendo en este momento, que es lo que voy a comentar por último. ¿Qué es lo que se decidió hacer como actividad? Bueno, se decidió agarrar barrios de la ciudad. Los barrios son sectores de la ciudad que están delimitados por calles. Entonces, en esos barrios se aplicó una nueva estrategia para la separación en origen. Se le pidió al vecino que saque sus residuos secos, los que acá la clasificación original de ese 2010 era húmedo y seco, lo cual es un poco confuso para el vecino. No se cambió el nombre para no generar mayor confusión, pero se le pidió que los residuos que ellos consideraran reciclables, explicándoles obviamente cuáles son estos residuos, los sacaran en una bolsa blanca o transparente donde se pudiera ver que adentro había residuos del tipo reciclable y en un día en especial. Y todos los otros residuos que no eran recuperables en la planta de clasificación se siguieron sacando en el mismo día y horario que ya se venía haciendo. Este folleto que está en pantalla es de uno de los primeros barrios donde se implementó, que de casualidad es el mío. A los vecinos se les pasó casa por casa, puerta por puerta, para explicarles cómo separar el nuevo cambio de horario que los vecinos siempre sacaban en este barrio los residuos de noche. Ahora se les pidió que los residuos secos se sacaran a la luz del día, a la mañana, preferentemente antes de las 9 de la mañana, los días lunes. Este es un modelo que está particularmente hecho para este barrio, pero es el mismo en los 3 o 4 barrios donde se empezó a implementar la prueba piloto. Como verán, ahí están cuáles son los residuos que se pueden sacar como recuperables. Y esto, por ejemplo, es de otro barrio donde pasó lo mismo, con la particularidad que van a ver que ya este folleto, bueno, es todo de esta nueva era de COVID, por lo que ven que dice que por favor rocíen las bolsas con alcohol, que es alguna de las medidas que, bueno, se estuvo implementando para la gestión segura, y pidiendo lo mismo, que las bolsas sean claras, transparentes, blancas, cuando es el caso de los residuos reciclables. Esto está en plena implementación en este momento, hace unos 2 meses que comenzó la prueba piloto, 2 meses y medio. Todavía no tenemos los primeros resultados porque, bueno, esto hay que esperar un tiempo para poder evaluar, pero la percepción es que los vecinos están cumpliendo la recolección de lo reciclable, lo hace un camión municipal, no lo hace la prestadora del servicio de recolección. Esto se pensó a propósito para que el vecino vea que es otro el camión que lo junta, porque eso también nos pasaba, que el vecino decía, ay, pero si el mismo camión que lleva lo reciclable junta lo húmedo, se junta todo. Bueno, no, eso no era así, porque había días establecidos, pero para no colaborar a esta confusión se decidió hacerlo con otro camión propio de la municipalidad, que pasa específicamente en ese día y horario, recolectando solamente las bolsas blancas o transparentes. Hasta el momento, como les decía,
por una primera percepción vemos que está funcionando, pero los primeros números los vamos a tener más sobre fin de año para poder hacer una evaluación cuantitativa, digamos, de la implementación. Bueno, vuelvo. Acá estoy. Bien, ¿me vieron bien? ¿Me vieron bien? ¿Se escuchó todo bien? Sí, perfecto, Luisina, muchas gracias. Bueno. Si les parece, le damos la palabra a Silvio y una vez que termina Silvio su presentación, arrancamos con el espacio para preguntas. Les recuerdo que las preguntas, la idea es que las puedan hacer por el chat y yo se las comento a cada uno de los disertantes. Si te parece, Silvio, te damos el espacio para tu presentación. A ver. Ahí estamos. Ahí estoy compartiendo pantalla, no sé si lo pueden ver. A ver, un segundito. Todavía vemos la pantalla del Meet. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, ahí se está presentando. Sí, ahora sí, perfecto, Silvio. Ok. Ya te dejo entonces. Bueno, buenas tardes a todos. En mi caso voy a presentar el plan de acción de la provincia de Santa Cruz, denominado Fortalecimiento de la FIRSU provincial a partir de instrumentos de legislación y educación ambiental. Este plan, como mencionó Adrián, fue desarrollado a partir de, en el marco de un curso denominado Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual, como Luisina, desarrolló en COBE, pero en mi caso en el año 2018. La organización que me promovió para aplicar a la beca fue la Secretaría de Estado Ambiente de la provincia de Santa Cruz. Esta beca está en el marco de un programa de JICA denominado de co-creación de conocimiento, en donde se busca de alguna manera el fortalecimiento de los participantes becarios de manera tal de que estos, con una serie de adquisición de conocimientos, fortalezcan la institución de la cual forman parte. Y los conocimientos que adquirimos de alguna manera tienen que ver con el estado del arte de residuos, tiene que ver también con la adquisición de conocimientos a partir de una serie de visitas técnicas que realizamos a centros en donde, en este caso, gestionan adecuadamente los residuos en las diferentes fracciones, y también tiene que ver con adquirir conocimientos a partir de compartir experiencias con otros becarios de otros países. Menciono esto ya que estos son conceptos que posteriormente yo utilicé en el plan de acción. Bueno, el plan de acción está destinado a la provincia de Santa Cruz, que se encuentra en el sur de nuestro país. El mismo estuvo pensado para cubrir la totalidad de municipios con los cuales forma parte de la provincia, que son 20 gobiernos locales, y la idea era poder englobarlos a todos. No se eligió ningún municipio en específico, sino más bien la idea era que el plan pudiera llegarle a todos los municipios de la provincia. En donde, de alguna manera, teníamos una línea de base en el año 2018, en donde la gestión de residuos estaba en un estado bastante inadecuado, con una gestión totalmente ineficiente, que de alguna manera determinaba que la gestión de residuos sea la problemática ambiental más importante del territorio provincial. Si bien teníamos un servicio de recolección en todos los municipios de forma sistemática, veíamos que de unos años a 2018, el mismo venía perdiendo calidad de equipos, los cuales quedaban inoperativos, lo cual generaba que haya una disminución de frecuencia y de cobertura en la recolección, y esto estaba originando la aparición de
puntos de arrojo, minibasurales, basurales clandestinos. A su vez también, en la totalidad de la población, en ese momento, la recolección era todo en uno, es decir, residuos mezclados. No existía lo que era recolección diferenciada. Y en lo que respecta al tratamiento, teníamos una situación privilegiada con respecto a otras jurisdicciones provinciales, debido al tamaño de población que tenemos, en la cual contábamos con 9 plantas de clasificación de residuos. Pero bueno, solo 2 de estas estaban operativas totalmente. Y esto significaba que solo el 4.5% de la población esté recibiendo algún tipo de tratamiento de RCU. Cuando teníamos una capacidad instalada para tratar el 89%, es decir, teníamos instalaciones ociosas. En lo que respecta a la disposición final, la totalidad de los residuos estaban siendo dispuestos de una manera inadecuada, subestándar a lo que la técnica requiere, y en donde el 90% de los residuos de la población estaban yendo a basurales a cielo abierto, y un 10% a vertederos semicontrolados. Es decir, que nuestra gestión dentro de la provincia distaba mucho de lo que es una gestión integral. Distaba mucho de tener todas las etapas que hacen a este tipo de sistemas, como el que pueden ver en la figura de la izquierda. Y por el contrario, teníamos un modelo, que es el que pueden ver en la derecha, un modelo simplificado, que se resumía en recolectar y disponer. Y mal disponer, ya que prácticamente la totalidad de los residuos iba a basurales. Esto estaba sucediendo debido a que había una serie de aspectos, una serie de barreras que no habíamos podido superar. Teníamos desafíos técnicos, teníamos desafíos institucionales. Acá puedo mencionar o resaltar que, por ejemplo, en la generalidad de los casos no teníamos personal capacitado como para llevar adelante un proceso de migración de un modelo de manejo ineficiente a un modelo de manejo integrado y sostenible. Teníamos desafíos legales. Si bien en la provincia tenemos una ley de residuos sólidos urbanos, la misma no tiene régimen sancionatorio y además requería de una serie de normas complementarias a efectos de poder ser aplicada. Teníamos desafíos económicos financieros. Para mí uno de los aspectos que más influye en la falta de implementación de una GIRSU por parte de las localidades, en donde en general lo que estaba sucediendo era que los gobiernos locales desconocían los costos de prestar sus servicios, tanto costos totales como costos desagregados por etapas. Y esto le estaba impidiendo de la aplicación de tasas que les permita un retorno del costo que se insumía en la prestación del servicio. Las tasas eran muy bajas, a montos irrisorios, y en algunos casos no se cobraba, y esto estaba generando sistemas totalmente insustentables desde el punto de vista económico y financiero, y sistemas que estaban siendo subsidiados. En este momento, en el 2018, la provincia estaba atravesando un momento económico complicado, los gobiernos locales también, algunos no llegaban a pagar sueldos, y por ende los subsidios cesan de alguna manera, y entonces estamos viendo que muchas acciones se dejaron de implementar, y esto se estaba viendo una reducción en la calidad del servicio, y eso se reflejaba en territorio con ambientes urbanos de baja calidad. Bueno, tenemos también barreras desde el punto de vista educativo, ya que existen pocos medios de acceso a la información relativa a los RCU. Esto es educación ambiental, y se refiere a todos los niveles, ¿no? Tanto formal como informal, y además también en las ofertas formativas y de capacitación que teníamos para nuestros funcionarios y técnicos municipales, como para generar conocimientos, fortalecer y mejorar sus capacidades de gestión, y de alguna manera que los mismos aborden programas y planes que nos permitan reducir esa brecha entre el modelo actual y el modelo integral y sostenible que pretendíamos. Es con todas estas, con esta situación que me planteo realizar un plan de acción, el cual de alguna manera debía englobar todos estos desafíos, pero con una serie de limitaciones. De alguna manera tenía limitaciones desde el punto de vista de la escasez de recursos. Mencioné que teníamos inconvenientes económicos como provincia, por lo tanto, estaba claro que no iba a tener posibilidad de financiamiento para determinadas acciones. Una limitación que tenía que ver con el tema de la competencia. El gobierno local, en este caso nosotros
teníamos que implementar un plan desde el enfoque provincial. La ley de residuos sólidos de Argentina dice que la competencia de la gestión de residuos es netamente municipal. Es decir, la ejecución la realizan los municipios. Y el gobierno provincial tiene más una competencia relacionada a la asistencia técnica, al asesoramiento, al acompañamiento, a la definición de estrategias y lineamientos y al organismo contralor. Y por lo tanto, debía realizar algún tipo de acción la cual los fortalezca a ellos, fortalezca a los municipios, como para que después ellos puedan ejecutar las medidas y los lineamientos que de alguna manera queríamos establecer desde la provincia. Y después, bueno, teníamos una serie de limitaciones relacionadas a mi ámbito de toma de decisión. Lo mencionó Lucina. Hasta dónde uno tiene injerencia en las medidas que va a aplicar. En este caso, yo me planteé una serie de acciones que tenían que ver a mi posibilidad de injerencia y debido a que había un acompañamiento de la Secretaría de Ambiente y del Secretario de Ambiente en particular, es que me animé a algún tipo o algún grado de acción que escapaba a este ámbito de acción. Bueno, es así que me planteo en el plan 3 líneas de acción. Una que tenía que ver con un enfoque educativo, de educación ambiental en una serie de acciones. Una línea de acción relacionada a la elaboración de una normativa FIRSU complementaria. Y una tercera línea relacionada al fortalecimiento institucional municipal. Este tipo de lineamientos realizo una serie de acciones para cada uno de ellos, las cuales plasmo en un cronograma de implementación con un horizonte temporal de cumplimiento de 2 años, que era el plazo que nos definía JICA Japón. Este plan, bueno, tiene como fecha el 28 del 2 de 2018, por lo tanto, debía ser presentado en febrero-marzo del 2020. En lo que se refiere al primer lineamiento, me planteo una meta relacionada a lo que es la educación ambiental, en donde me propongo impulsar una reforma del diseño curricular educativo de nivel inicial y primario, con la inclusión obligatoria de la gestión integral de residuos como eje de trabajo. Me planteo esto debido a que en la provincia de Santa Cruz, no sé en otras provincias, tenemos un diseño curricular que de alguna manera toma la temática ambiental como un eje transversal. ¿Qué quiere decir esto? Es que se abordan contenidos, que son contenidos generales, en los cuales uno puede, de acuerdo al interés del docente y de la institución, desarrollar en un año calendario. En este caso, podría pasar que los docentes elijan temas de eficiencia energética, biodiversidad, gestión de agua, gestión de residuos, pero tiene más que ver con una cuestión de interés del docente y de la institución. Y pudiera pasar que un alumno pase todo su proceso formativo sin tocar el tema gestión de residuos. Y entendía que dada la emergencia en la cual estábamos y estamos en este momento relacionada a la gestión de residuos, que es el mayor problema ambiental, debía ser obligatorio. Por eso además también había que hacer una serie de material didáctico que acompañara al mismo. Bueno, esta meta, de alguna manera, no la pude cumplir totalmente, sino que más bien de cumplimiento parcial, debido de alguna manera a que me propuse algún tipo de acción que escapaba a mi ámbito de decisión. Fue una meta bastante ambiciosa, que de alguna manera necesitaba el liderazgo de un organismo diferente al de la Secretaría de Ambiente, que era el Consejo Provincial de Educación, y nosotros actuaríamos como asesores, acompañando de alguna manera, pero era ellos los que debían implementar de alguna manera gran parte de estas acciones, los cuales en ese momento no los consideraron prioritarios, de manera tal, y viendo que no íbamos a cumplir esta acción, es que decidimos, en el ámbito de la Secretaría, de alguna manera, reorientar esta acción, y en virtud de la decisión del Secretario de Ambiente de crear un área de educación ambiental, es que orientamos los contenidos de esa área con prioridad a la gestión de residuos. A su vez también elaboramos material educativo de difusión orientado a la elaboración de compost residencial, y complementariamente entregamos composteras realizadas con tachos plásticos de 200 litros, los cuales recuperamos de la industria petrolera. Se planifican entregar en lo que queda de gestión unos 400 composteras en el ámbito
de algunas localidades. En cuanto a la meta número 2, que tiene relación a un lineamiento de normativa complementaria, de alguna manera me planteo elaborar una serie de normas complementarias para que la misma pueda ser aplicada. Así es que me propongo presentar algún tipo de modificación y régimen sancionatorio para modificar aquellas conductas las cuales de alguna manera, a partir de sanciones, podíamos revertir en caso de inobservancia de la ley. Además, también me propongo la elaboración de un decreto reglamentario y me propongo la creación de ordenanzas GIRSU en el ámbito local. Bueno, el resultado de esta meta es de cumplimiento parcial, ya que no pude elaborar o no pudimos elaborar un decreto reglamentario hasta la fecha. De todos modos, obtuvimos una serie de logros, como la elaboración de un proyecto para el establecimiento de sanciones, en el caso de incumplimiento de la ley GIRSU, la elaboración de una ordenanza GIRSU modelo, las cuales distribuimos en varios municipios, logrando que en el año 2019 uno de los municipios con el cual trabajamos en la elaboración de una ordenanza, los mismos pudieran conseguir su aprobación en su consejo deliberante. Bueno, estamos promocionando la aplicación de la misma en otras localidades. Hemos colocado como un requisito a cumplir por parte de 2 localidades en los cuales estamos gestionando el financiamiento para maquinaria, por lo tanto entendemos que se adecuarán con la misma y la impulsarán en sus consejos, y justamente en el día de hoy, hace unas horas, le envié a la gente de la capital de la provincia, Río Gallegos, la ordenanza, porque ellos también quieren motorizar la misma. En lo que es los lineamientos de fortalecimiento institucional, me planteé una meta relacionada al asesoramiento técnico y económico de todos los municipios de la provincia, así como una mejora de las capacidades institucionales a través de cursos de capacitación para el personal técnico municipal, en donde de alguna manera buscaríamos fortalecer los conocimientos que tenían sobre el diseño, planificación, implementación y gestión relacionada a la GIRSU. Además, el curso debía tener una serie de visitas técnicas a centros ambientales de gestión de residuos, y con esto buscaríamos de alguna manera este enfoque de co-creación de conocimiento que les planteé que tiene su estructura lo que es la beca de co-creación de conocimientos de JICA, así como también construir una serie de relaciones win-win y acuerdos intermunicipales. Bueno, el resultado de esta meta fue de cumplimiento total. Pudimos los asistimos en asesoramiento para mejorar su recolección, en la implementación de programas de aporte voluntario de separación en origen, de manera tal que ellos pudieran empezar a generar algún tipo de programa de separación voluntaria, recuperación de materiales para la comercialización. Asesoramos técnicamente para que las plantas de tratamiento pudieran entrar nuevamente en funcionamiento, y asesoramos y asistimos técnicamente con maquinaria para la reconversión de los basurales a cielo abierto que teníamos hacia vertederos semicontrolados, que si bien no es una obra de ingeniería como el relleno sanitario, que sería la condición óptima que la técnica te solicita, de alguna manera es un estadio en el cual los riesgos ambientales se minimizan a niveles aceptables debido a que hay un cambio de operatoria con, por ejemplo, una cobertura periódica diaria. A su vez también brindamos 3 cursos de capacitación, cada uno de ellos de 40 horas de duración, cursos que fueron dictados en diferentes situaciones, para lo cual hubo que generar una serie de articulación con varios organismos. El primer curso dictado fue en el año 2018, el cual fue un curso teórico-práctico para personal municipal de las áreas ambientales y de Hacienda de todas las localidades de Santa Cruz. Nosotros invitamos a 2 personas por localidad, a la cual le pagamos el alojamiento y la comida para incentivarlos a que vengan a esta capacitación, en donde hubo 2 ejes temáticos importantes, uno que tiene que ver a la técnica de la gestión de residuos, en donde vimos tendencias actuales y buenas prácticas en el manejo de los residuos, y otra que tenía que ver con el análisis de los costos de la GIRSU.
en donde convocamos de alguna manera a la asistencia del Ministerio de Ambiente de la Nación, el cual asistió para capacitar otro ex becario YAICA como Santiago Soldá, de manera tal que los municipios salieron de este curso con una información de los costos totales, por lo menos aproximados, que estaban insumiendo en lo que era la prestación del servicio. Información que de alguna manera entendíamos le iba a servir para tarificar en consecuencia, para generar tasas un poquito más realistas, como para generar un retorno y poder tener sustentabilidad a largo plazo en la ejecución de medidas. Bueno, este curso además consistió en una visita técnica al Centro Ambiental del Calafate, que era el único centro que teníamos ya en condiciones como para entrar en funcionamiento de un relleno sanitario y una planta de separación, y además generamos un espacio de experiencias municipales para que cada uno de los municipios que se animaba pudiera contar su caso de éxito, cómo están abordando la gestión de residuos, de alguna manera para que aquellos que no estuvieran implementando nada sientan el incentivo de que había otros que ya estaban un poquito más adelante y de alguna manera se nutran de esas experiencias. Es decir, que de alguna manera el enfoque con creación de conocimiento lo habíamos conseguido. Bueno, estos son una serie de repercusiones en la prensa. En el año 2018 vuelvo a dictar un curso, en este caso de posgrado, ya en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en Río Gallegos. En este caso también hicimos una serie de visitas técnicas y gestionamos las becas para 2 personas de la Secretaría de Ambiente para mejorar las capacidades de gestión también para dentro de la institución. El año 2019 también, nuevamente un curso, en este caso en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, pero con la sede Caleta Olivia, que queda a 800 kilómetros al norte de Río Gallegos. La idea era mayor cobertura territorial. Y también, en este caso, se amplió la extensión como para brindar la posibilidad de capacitarse, no solo a aquellos que tuvieran un título de grado, sino también a personas y técnicos municipales que de alguna manera, y hasta cooperativas y empresas que estuvieran trabajando en el tema. Acá también, nuevamente, 2 personas de la Secretaría, en este caso una delegación en zona norte, para seguir fortaleciendo capacidades para el interior. Y bueno, básicamente fue la implementación del plan, y en donde de alguna manera tuvimos una serie de mejoras de la situación 2018 al año 2020. Muchas de estas mejoras tienen que ver con el compromiso y la ejecución que desarrollaron los municipios. Pero estoy totalmente convencido que surgen también a partir de este plan de acción y de distintas otras labores que realizamos desde la Secretaría de Ambiente. Por ejemplo, los logros o las mejoras obtenidas son, de alguna manera, se regularizó la recolección de residuos en todas las ciudades, principalmente en las 2 ciudades más grandes, Caleta Olivia y Río Gallegos, en donde la cobertura hoy es cercana al 95%. 2 de las ciudades pasamos de no tener recolección diferenciada a tener 2 ciudades con recolección diferenciada. Si bien el porcentaje de población es bajo, 2.05, la verdad que para nosotros son casos de éxito que de alguna manera entendemos que va a incentivar a otros en atravesar este proceso y a ir hacia estos estadios. Hay 5 municipios que han implementado en la actualidad programas de separación de aporte voluntario, es decir, de alguna manera están recolectando materiales y los están comercializando a partir de un previo tratamiento de prensado. Pasamos de tener 4.5% de la población con tratamiento de residuos a tener en la actualidad un prácticamente 40% de la población con tratamiento. En lo que respecta a disposición final, de tener la totalidad de los sitios de disposición final, de tener la totalidad de la población con sitios de disposición final inadecuados, pasamos a tener un 94%, con la entrada en operación del relleno sanitario de la localidad de Calafate, y además tuvimos una mejora en lo que es la disposición de basurales clandestinos, en donde pasamos de tener un 90% a un 22% a partir de la reconversión de esos basurales a vertederos semicontrolados, en donde pasamos de un 10% a un 72%. Es decir, mejoramos de alguna manera, si bien como mencioné, no tenemos un relleno sanitario porque es un costo de inversión que no podíamos financiar en estos momentos, de alguna manera redujimos este nivel
de riesgo a niveles más aceptables a partir de una cobertura diaria, lo cual de alguna manera genera reducción de voladura de materiales livianos, proliferación de vectores sanitarios, incendios, recuperación informal, entre otros. Y bueno, el plan fue presentado en marzo del 2020 al JICA Center Kansai y a las oficinas de JICA en Buenos Aires, y el mismo fue tomado y fue publicado en las páginas de JICA este año. Es decir, cumplimos con el plazo de implementación solicitado por JICA. Estamos con el discurso. Bueno, muchas gracias por la atención. Bárbaro, Silvio, muchas gracias. Si les parece, vamos a hacer, para ordenar un poquito el proceso de preguntas, ¿no? Yo, si me dejan un minuto, redondeo un poco los puntos centrales de lo que presentó Luisina y Silvio, y les hago 2 consultas a ellos y ya después abrimos el debate entre todos, si les parece. Ya Neila, tengo algunas consultas de Neila, así que vayan pensando las preguntas que le quieren hacer a los disertantes, las recibo en el chat y se las transmito a ellos. Vamos a hacer así el proceso de debate y discusión final de la presentación y de la charla sobre gestión de residuos. Primero, bueno, agradecerle a Luisina y a Silvio, muy interesante lo que presentaron, sobre todo, bueno, la implementación, digamos, ¿no? Digamos, llevar un poco lo que uno aprendió en Japón y ese ida y vuelta con los coordinadores en Japón, con los cursos que hicimos, y bueno, llevarlo a la práctica a un ámbito, a la realidad local de Argentina, digamos, ¿no? Y yo acá noté algunas cuestiones por ahí centrales de lo que fueron diciendo, digamos, ¿no? Primero, creo que en las 2 presentaciones quedó muy en claro el rol fundamental de la difusión, de la educación ambiental y de tener una interacción con el vecino, con el ciudadano, clara, digamos, ¿no? En cómo hacer la gestión de residuos sólidos. Y ahí es fundamental, ¿no? el que esa difusión y capacitación llegue realmente de manera correcta, precisa, para que, bueno, en este caso, lo que comentaban los dos, una cuestión muy importante, muy clave en la gestión integral, es la separación en origen, ¿no? De los residuos, en este caso, lo que fueron comentando. También vi que es súper interesante que esa educación ambiental respecto de la separación o respecto a la gestión integral de residuos comience de edades tempranas, digamos, ¿no? Ahí Silvio comentaba que desde el jardín, ellos intentan en Santa Cruz incorporar el concepto en las currículas de los chicos como un tema más de educación ambiental. Y también ahí los dos incorporaron el concepto, bueno, del conocimiento como eje central para este concepto de que separar los residuos y esos residuos separados tengan un valor, digamos, ¿no? Tengan un valor desde el punto de vista ambiental, social, y que se vuelvan a reinsertar, ¿no? Dentro del proceso productivo como una materia prima, como un insumo para elaborar nuevos productos, digamos, ¿no? Esto es lo que venimos hablando en estos últimos tiempos de la economía circular, digamos, ¿no? De que esos residuos que pueden llegar a ser subproductos o materias primas aprovechadas se inserten nuevamente en el mercado como materia prima para generar nuevos productos, digamos, ¿no? Otra cuestión que también lo tocaron los dos fue el tema de la normativa, ¿no? Que hay que fortalecer la normativa local o provincial respecto de la gestión de residuos y ahí entrar en el concepto de la cooperación público-privada o la gestión público-privada, ¿no? Entonces, también intervienen o colaboran, o tendrán que colaborar, digamos, ¿no? en esta mejora de la gestión, los privados, los grandes generadores, las industrias, y bueno, y ahí un poco todos los actores clave que un poco fueron comentando los dos, ¿no? Y por último, así no me extiendo más,
una cuestión que me pareció súper interesante, que lo fueron comentando los dos, fue el tema de fortalecer institucionalmente a los gobiernos locales y provinciales, digamos, ¿no? Con herramientas de capacitación, con asistencia técnica a los municipios que necesitan o que tenemos que fortalecer. También con la capacitación, y ahí entró a trabajar también la cuestión de la academia, digamos, ¿no? De la universidad, de esta cooperación público-privada entre el sector público, entre el sector privado y la academia, la universidad. Ahí hablaron también de cursos de capacitación a nivel universitario, de posgrado y demás, que eso es súper interesante, que se trabaje en conjunto, ¿no? entre estas partes, digamos, estos actores relevantes. Y por último, yo lo que les quería preguntar a los dos y ver cómo lo fueron trabajando en sus respectivos trabajos y ciudades es, desde el punto de vista de las partes interesadas, digamos, ¿no? Luisina había contado que, bueno, que ellos identificaban en el Action Plan diferentes partes interesadas, digamos, ¿no? Esas partes interesadas, en el caso de los dos, ¿tienen un espacio de diálogo en común o cómo se hace el ida y vuelta y el intercambio de opiniones y de discusiones respecto de cómo debería hacerse o hacer más eficiente la gestión de residuos sólidos en sus respectivas provincias? Y antes que me contesten, la última también para los dos, bueno, ¿cómo ustedes fueron, o si tuvieron alguna experiencia de incorporar al tema de recicladores informales, ¿no? en el circuito de gestión integral de residuos? Les dejo esas dos consultas para que las contesten, bueno, empiece cualquiera de los dos a contestarlas. Bueno, no sé si que responda las vos. Dale, Luisina. En cuanto a las partes interesadas, a nosotros con el tema del retraso de la implementación. Hay un micrófono abierto, no se está escuchando bien. Como se nos retrasó la implementación y toda la parte propiamente dicha de implementación fue ahora en pandemia, la interacción nos cambió totalmente a lo que teníamos pensado. Pero sí, en un contexto normal, digamos, pre-coronavirus, en el municipio cuando tenemos que hacer este tipo de trabajos, lo discutimos. Por ejemplo, una de las partes interesadas era la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, y acá te contestó las dos consultas. Ellos eran recolectores informales, lo que acá se llama ciruja, o bueno, tiene un montón de sinónimos. Ellos eran personas que vivían de la recolección informal del residuo, que se unieron y armaron esta asociación civil, y son los que recibieron en comodato, digamos, la planta de clasificación. Con ellos particularmente se mantuvieron reuniones, se les comentó lo que se pensaba hacer. Ellos eran uno de los principales, con el éxito del plan iban a ser uno de los beneficiarios, digamos, principales, porque la idea era que justamente la recuperación de materiales creciera. Entonces se trabajó con ellos fueron parte de la sensibilización de las acciones que llegamos a hacer de forma presencial y las que se hicieron durante la cuarentena, se hicieron con miembros de la asociación. Así que bueno, respondiendo un poco sintéticamente, sí, así es como se trabajó. Bueno, en mi caso, yo entiendo que el fortalecimiento institucional es clave, ¿no? Para responder una de tus preguntas. Necesitamos personas que lleven adelante el proceso de planificación, el proceso de ejecución y después de monitoreo de los planes de gestión, que a mí me incentivó a generar este tipo de acciones pendientes a la capacitación, es que no tenemos ofertas educativas, formativas, que además lleguen al interior del país, ¿no? Nosotros, lo que sucede es que vivimos muy lejos de los polos educativos, entonces por ahí las ofertas educativas escasean. Y en el tema de gestión de residuos, más. Ahora, gracias a Dios, con el tema de la pandemia y este acceso nuevamente o esta transformación a la virtualidad, ha generado mayores ofertas educativas. De todos modos,
sigue habiendo ausencia, necesitamos de alguna manera generar ese proceso, ¿no? De transmitir conocimientos, transmitir experiencias como para que los municipios de alguna manera fortalezcan esa situación y después lo implementen y mejoren la situación de su municipio. Necesitamos esa gente para reducir esa brecha entre el modelo que tenemos actualmente a un modelo de gestión integral. Y eso se hace con conocimiento técnico. Requiere otras patas, ¿no? Requiere la decisión política, requiere además también el financiamiento, pero ninguno de esos sin la cuestión técnica también puede ser implementado adecuadamente, porque vamos a tomar malas decisiones y y eso se logra con personal capacitado. En lo que se refiere a recuperadores informales, en nuestro caso, venimos de una situación en la cual hace unos años atrás teníamos plantas, yo mencioné que teníamos capacidad ociosa, muchas de esas plantas funcionaban con cooperativas. Y esas cooperativas no funcionaron. No funcionaron porque no tenían rentabilidad económica, porque una situación que a nosotros nos sucede es que vivimos también muy lejos de los polos recicladores. Entonces, de alguna manera, el flete quitaba cualquier rentabilidad. Entonces, no eran autosustentables. Y es el Estado ahí donde de alguna manera tuvo que absorber esa situación. Entonces, muchas de esas cooperativas desaparecieron y hoy por hoy estamos nuevamente tratando de volver a ese camino y hay mucha gente que descree de la posibilidad de hacerlo. Entonces, también luchamos contra esa situación de que hay una experiencia que no funcionaba. De todos modos, particularmente, creo que es la forma en la cual de alguna manera podemos incluir a estos recuperadores informales, a estos recuperadores de base, y darles mejores condiciones laborales y de alguna manera dignificar el trabajo, ya que son los que han motorizado el reciclado en la Argentina. Son los que han, o sea, no ha sido el Estado, lamentablemente, son ellos que han impulsado esa situación. Gracias, Silvio, y Luisina también. Vamos a pasar a las preguntas de los participantes, digamos, ¿no? Si les parece. La primera, les hago una pregunta a los dos, digamos, ¿no? De temas diferentes, en realidad. Neila consulta para Luisina, digamos, ¿no? Si se han realizado reuniones de sensibilización o de concientización a los habitantes de los barrios, ¿no? Donde vos comentaste que se empezó con la separación diferenciada, antes de iniciar esa separación, ese proyecto, digamos, ¿no? Y cómo se hizo. Y lo mismo se lo consultamos, Neila consultó lo mismo, pero para Silvio, respecto de la normativa, cómo se trabajó el tema de concientizar a la población y obviamente por ahí a la gente de los municipios respecto de la normativa complementaria que se tuvo que implementar para el proyecto a nivel provincial. Sí, Luisina, te dejo entonces primero a vos. Sí, Neila, gracias por la pregunta. Estaba pensado cuando se reformuló hago esta pequeña aclaración. Yo, como dije, hice el plan de acción. En enero ese año hubo elecciones y cambió el gobierno. El gobierno que asumió en diciembre, por suerte, vino con una idea muy parecida al plan de acción que yo tenía hecho. Por eso se pudo implementar con las modificaciones que ellos me solicitaron que hiciera, obviamente. En esa configuración estaban previstas, acá en Santa Fe, cada barrio tiene su asociación vecinal, se llama, que es una institución sin fines de lucro que nuclea un poco a los vecinos del barrio. Tiene un presidente, funciona un poco como un club, pero bueno, no es para actividades deportivas, sino para los fines de convivencia. Con esas asociaciones es con las que se intentó trabajar. Digo intentó porque cuando el 20 de marzo empezó la cuarentena estábamos en plena implementación. Habíamos llegado a hacer las reuniones presenciales, 3 reuniones presenciales, si no recuerdo mal, previas hicimos con todos los interesados en forma de ronda para que se abriera la discusión. Nosotros presentamos lo que pensábamos hacer y recibíamos de ellos las dudas, las consultas, las devoluciones, las críticas. Y nos quedó, o sea, la reunión propiamente en la vecinal, no. Ellos vinieron a las reuniones grupales, no llegamos a reunirnos solos con ellos, pero participaron en este proceso, fueron anoticiados antes que el resto de los vecinos y que la difusión pública, y sí, es muy necesario trabajar con ellos porque son los que conocen el barrio, conocen la dinámica del barrio, el tipo de gente
que vive allí, las costumbres, entonces sí, lo abordamos de esa forma, participándolos. Si no respondo algo de lo que quería saber, me podés repreguntar. Genial, Luisina, muchas gracias. Silvio. Bueno, para contestarle a Neila, nosotros de alguna manera lo que hicimos fue una ordenanza modelo, que surgía a partir de la experiencia particular, ¿no? De haber trabajado en un gobierno local previamente a estar en el gobierno provincial, y que surgía también de la experiencia de aplicarla como modelo a otra localidad de la provincia de Santa Cruz en el marco de una consultoría para un plan de gestión que habíamos desarrollado en el marco de una iniciativa de ciudades emergentes y sustentables Entonces, con ese modelo es que fuimos armando de alguna manera esta ordenanza, como digo, modelo y de referencia. No tuvimos una situación de participación ciudadana y con determinados sectores, porque imagínense que nosotros tenemos 20 municipios. El proceso iba a ser muy largo. Y además es una ordenanza modelo que nosotros para nada queremos que sea impuesta de un cortar y pegar, sino más bien adaptada a cada realidad municipal. Nosotros de alguna manera queremos con esto ayudarles a los municipios a que ellos se sientan a escribir esta ordenanza y de alguna manera le damos una referencia para que ellos trabajen en el marco de su realidad. Por ejemplo, con el caso del Chaltén, que fue la localidad que la pudo implementar, de alguna manera ellos estaban elaborando una ordenanza, nosotros les enviamos la nuestra, tomaron parte que consideraron y fuimos trabajando en conjunto, en un feedback, puliéndola de alguna manera como para que pueda ser aplicada a esa localidad, porque cada una va a tener situaciones diferenciales, entonces debe aplicarlo a su realidad, no hay una receta única. Entonces ellos son los que después tienen que hacer esa instancia de participación, ellos son los que conocen el territorio, que conocen los actores que van a formar parte de esta situación. Entonces, no tuvimos ese proceso, pero sí es necesario que exista ese proceso, porque hay que validar esa ordenanza. O sea, no tenemos que tener perjudicados y tenemos que tener un consenso para la ejecución para que después pueda ser cumplimentada y no se convierta en letra muerta. Genial, Silvio, muchas gracias. Otra consulta de Jorge, que puede ser también para los dos, digamos, ¿no? Jorge dice, al parecer los países sudamericanos tenemos el problema de los aspectos económicos financieros, ¿no? Que brinden sostenibilidad a los proyectos de gestión integral de residuos, ¿no? Y la pregunta concreta es, ¿cómo se traduce en Argentina ese problema, el pago de tributo por parte de la población, o qué limitaciones existen al respecto? Bueno, para mí es el factor que más influye en la falta de implementación GIRSO. Vos cuando hablas generalmente con los técnicos te dicen que no tienen recursos para implementar las acciones. Claro. Y esos recursos son escasos porque de alguna manera no hay financiamiento. Yo como bien dije en Santa Cruz, pero esto es una constante en la Argentina y en muchos países de Latinoamérica, es que los servicios están subsidiados. Las tasas que te cobran son muy bajas. ¿Por qué? Porque los municipios no hacen ese análisis de costo para determinar cuánto de lo que están gastando. Si ustedes recuerdan ese modelito que presenté yo de modelo simplificado, que sucede en muchas localidades, hoy nos llegamos a cubrir los costos de un sistema simplificado. Si nosotros de alguna manera queremos implementar etapas, queremos tratamiento, recolección diferenciada, compostaje, vamos a tener que gastar más. Entonces, nunca vamos a llegar si no hacemos análisis previamente. Y hay que además, la ciudadanía tiene que entender que esto es un servicio que cuesta dinero. De hecho, insume entre el 30, el 40 y hasta el 50% de los presupuestos municipales. Por ende, es importante que de alguna manera se empiece a cobrar la tasa correspondiente, ¿no? Claro. En Argentina, por ejemplo, un ejercicio, ¿no? El costo total, el costo por la gestión de residuos unitario está en el orden de los $84 por tonelada. ¿No? Esto surge a partir de un estudio del BID, de la OPS y de AIDI. Promedio en lo que es en la Argentina se cobra por vivienda unos $5.43 por vivienda. Si nosotros hiciéramos un ejercicio con una población, vamos a ver que la tasa de retorno es del orden del 50%. Es decir, que estamos subsidiando,
si queremos económico, se nos cae de manera el servicio y no tenemos sustentabilidad a largo plazo. No podemos ser previsibles a largo plazo, por lo tanto no podemos implementar acciones que tienen que ver a mejora. Entonces es vital realizar este tipo de análisis. Genial, Silvio, muchas gracias. ¿Alguna consulta más para Luisina o para Silvio? No, a ver. Parece que no hay ninguna consulta más. Bueno, si les parece, bueno, les agradecemos mucho a Luisina y a Silvio haber participado de este ciclo de conversaciones. Un tema muy interesante, muy actual, en el que, bueno, en nuestro país y creo que en Latinoamérica es un punto, un problema ambiental importante y bueno, que se le tiene que dar una solución integral, digamos, ¿no? Como un poco comentaban los dos en sus disertaciones. Si yo lo que, esta charla va a quedar grabada, digamos, ¿no? Se va a subir a las redes de APJA, así que el que la quiera volver a escuchar, algún tema puntual va a estar ahí, y los que se la perdieron, bueno, también va a estar ahí subida para que la puedan ver. Les agradecemos a todos por estar. Adrián, Sí, Luisina, discúlpame. perdón. No, Sí, claro. Ovidio Cruz estaba escribiendo que tenía una pregunta desde El Salvador. No sé si quiere abrir el micrófono, tal vez para... No lo vi. Ay, sí, Fue perdón. después que vos dijiste, justo. No sé, Ovidio. Ovidio, si está escuchando. ¿Estás por ahí, Ovidio? Sí, Ovidio, dale. Te escuchamos tu pregunta, cuando quieras. A ver. Tenemos a... Hola. Ovidio, ahí está. Ahí te escuchamos, perfecto, Ovidio. Muy buenas tardes a todos y un placer poder participar en esta mesa. Solo una consulta para Silvio. En el caso de la ordenanza que él planteaba, ¿cuáles son esos elementos que contiene la ordenanza? Porque en el caso de El Salvador tenemos ordenanzas ambientales donde aglutina todo lo que es el quehacer ambiental, donde se regula el uso del agua, donde se regula el uso del suelo. En este caso me imagino que esta ordenanza va específicamente para lo que es residuo sólido. ¿Cuáles son esos elementos más importantes que están inmersos en esa ordenanza? Bueno, Ovidio, gracias por la pregunta. La ordenanza, de alguna manera, aborda todo lo que es las etapas de la gestión de residuos, la necesidad de esas etapas estén en un marco de integralidad. Hoy lo que sucede en muchas localidades es que tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista institucional, fragmentación de lo que es la gestión de residuos en lo que es el organigrama municipal, en donde por ahí lo que es la recolección depende de un área, el tratamiento depende de otra y la disposición final de otra. Y nosotros lo que hacemos en esta ordenanza también es, de alguna manera, especificar la necesidad de un organismo que nuclee toda la gestión de residuos para lograr esta articulación necesaria para que la gestión de residuos sea eficiente. Es decir, que abordamos todas las etapas. También abordamos lo que es la necesidad de diferenciar grandes generadores con pequeños generadores, fundamental, por distintas situaciones, ¿no? Porque en muchos casos los grandes generadores trasladan los costos de gestión como externalidades al municipio, que ya de por sí tiene sus propios problemas con los residuos propios. Entonces, de alguna manera, se les exige que presenten planes de acción y que gestionen sus residuos y se hagan responsables desde el punto de vista también económico. También hace alusión a lo que son la necesidad de sanciones. O sea, nosotros de alguna manera tenemos que generar algún tipo de modificación de conducta en caso de inobservancia de la ordenanza. Si no tiene sanciones no podemos revertir conductas. A su vez también hace alusión a la necesidad de dotar de los recursos al área correspondiente como para poder ejecutar. Porque nosotros muchas veces después vemos que hay ordenanzas del órgano legislativo que dicen, el área ambiental tiene que hacer tal cosa, un montón de acciones que si no tenemos los recursos, de alguna manera son inaplicables. Entonces, de alguna manera, el Ejecutivo Municipal se tiene que comprometer como para dar los recursos para que después el área ambiental quede
Y así un montón de situaciones, ¿no? Si quiere Ovidio, me pasa su correo, le paso el mío y le puedo también hacer llegar la ordenanza para su conocimiento. Sí, gracias Silvio. Sí, te voy a agradecer muchísimo. Yo voy a dejar en mi chat mi correo y te agradecería muchísimo si sos muy amable en poder compartir tu modelo de ordenanza. Creo que me podría servir en mi caso, que yo trabajo con una mancomunidad de 9 municipios y en las cuales vamos a trabajar también en lo que es un tema de una ordenanza para lo que es el tema de específicamente de residuos, ya separar el tema de la parte de medio ambiente. Bueno, perfecto, este es un modelo, entonces por ahí te puede servir, adaptable a la situación de tu país. Excelente, gracias Silvio, te agradezco mucho, y gracias a la otra compañera, muy amable. Sí, Ovidio, yo te iba a decir que, como explicó muy bien Silvio cuando hizo su presentación, en Argentina los dueños, digamos, los responsables del residuo son los gobiernos locales. Entonces, el marco normativo argentino tiene una ley nacional que establece los presupuestos mínimos para lo que es la gestión de los residuos. Luego las provincias, que vendría a ser la jurisdicción de Silvio, que es nuestra unidad política más grande, digamos, es la que es un poco el órgano de control, pero la implementación de la gestión de los residuos está a cargo de los municipios. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que soy de un municipio, ¿qué pasa en Santa Fe? La provincia hizo una ley, que es la 13.055, que se llama Basura Cero, obviamente como una utopía, pero es a lo que se aspira, a llegar a Basura Cero, y cada municipio puede o no hacer su propia normativa, normalmente la hay. Y en el caso de Santa Fe, hay normativa específica para lo que es la recolección de los residuos, el tratamiento, y hay otra norma específica para lo que también mencionaba Silvio, que es muy importante y no se puede dejar de lado, es la parte privada, la gestión de los residuos comerciales, industriales. En Santa Fe, esos generadores pagan por sus residuos, no como el vecino. El vecino no paga un impuesto porque yo le recolecte el residuo o porque yo se lo lleve a disposición final. El gran generador sí lo hace, y lo hace porque tiene una norma, en nuestro caso es del 2012, que lo obliga a pagar por su propia recolección y su disposición final. Entonces, te lo digo porque si están pensando en plantear una ordenanza, como decía Silvio, tienen que contemplar como consejo tanto las etapas de toda la gestión de los residuos y siendo muy claros con los métodos para cada generador, digamos, y van a contemplar también a los grandes generadores, además de los domicilios, si tuvieran industrias y demás. Genial, Luisina, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, cerraríamos la charla acá. Agradecerles a todos los que estuvieron presentes, obviamente a los disertantes también, y contarles que este ciclo de conversaciones sigue, digamos, ¿no? A lo largo del tiempo. Va a haber una próxima charla respecto de OBOP, un pueblo, un producto, el 1 de octubre, con un caso de Chubut, en la provincia acá de Chubut de Argentina, de Franco Salvadores. Así que los invitamos a que también estén en esa charla, y también contarles que el ciclo de charlas, digamos, de sustentabilidad, vamos a seguir hablando del tema de residuos, de gestión de residuos, por ahí en la próxima charla respecto de cómo se pueden valorizar los residuos, digamos, ¿no? Cómo insertar ese residuo de nuevo al mercado productivo y darle un valor, digamos, aprovechable como insumo y como una materia prima, inclusive para, bueno, reducir la presión de residuos en los residuos sanitarios y demás. Así que, bueno, simplemente agradecerles, muchas gracias a todos, y bueno, nos estamos viendo en la próxima charla. Gracias Muchas a todos. Gracias a todos. ¿Sí? Hasta luego. Chau, chau.